Desde antes de mi nacimiento, mi vida ya estaba marcada por un propósito divino. Era un tiempo oscuro para Israel, un periodo en el que nuestro pueblo vivía bajo la opresión de los filisteos, quienes nos gobernaban con mano de hierro durante 40 años. Dios, en su misericordia, decidió intervenir una vez más y eligió a mi familia, a mis padres, para que fueran el inicio de un plan grandioso. Y ahí es donde entro yo. Mis padres vivían en Sora, un lugar tranquilo en la región de Dan. Mi madre, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, pero que siempre fue una mujer justa y temerosa de Dios, era estéril y nunca había tenido hijos. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Un día, un ángel del Señor se apareció a mi madre mientras estaba sola y le dio una noticia que cambiaría su vida y la de toda la nación. En ese entonces el ángel dijo: «Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo». ¡Qué palabras tan extraordinarias! No era solo una promesa, sino un mandato cargado de responsabilidad. El ángel le dio instrucciones precisas sobre cómo debía criarme, porque yo no sería un niño cualquiera. Desde el vientre estaría consagrado a Dios como un nazareo, alguien apartado para un propósito especial. El ángel le explicó a mi madre que debía abstenerse de vino, bebidas embriagantes y alimentos impuros mientras yo estuviera en su vientre. Además, se me prohibiría cortar mi cabello durante toda mi vida. Este símbolo sería una señal de mi pacto con Dios, un recordatorio constante de que había sido elegido para liberar a Israel de la opresión filistea. Cuando mi madre contó la noticia a mi padre, que se llamaba Manoa, él se quedó asombrado y lleno de preguntas. No por incredulidad, sino porque quería asegurarse de cumplir perfectamente con el mandato divino. Manoa oró al Señor, pidiéndole que enviara nuevamente al ángel para que les explicara cómo debían criarme. Dios, en su bondad, respondió. El ángel regresó y reiteró las instrucciones. Mi padre, en su humildad, ofreció un sacrificio al Señor, y el ángel ascendió en la llama del altar, confirmando que este era un mensaje directamente del cielo. Cuando finalmente nací, me dieron el nombre de Sansón, que significa sol u hombre del sol. Qué nombre tan apropiado para alguien que traería luz y esperanza a Israel. Desde el principio, la mano del Señor estuvo conmigo. Mi infancia fue sencilla, pero siempre sentí que mi vida estaba destinada a algo más grande. La fuerza de Dios comenzaba a manifestarse en mí, no solo físicamente, sino también espiritualmente, marcando mi camino hacia el propósito para el cual había sido elegido. Desde mi nacimiento no fui solo un hijo para mis padres, sino un símbolo de la intervención de Dios en un tiempo de desesperación. Israel necesitaba un libertador, y aunque todavía era un niño, mi destino ya estaba escrito. Mi vida no era mía. Pertenecía a Dios y a la misión de liberar a mi pueblo de los filisteos. El principio de mi historia no es solo el inicio de una vida humana, sino la preparación divina para un gran plan. Fui un niño nacido bajo una promesa, criado con reglas estrictas, pero sabiendo que cada paso que daba me acercaba al momento en que usaría el don que Dios me había otorgado para cambiar la historia de mi nación. Desde el día en que nací, mi vida fue distinta. Mi destino no era el de un hombre común. Yo era un nazareo, apartado para Dios. Este voto no era una decisión propia ni algo negociable. Era un mandato divino que mi madre abrazó antes de que siquiera viera la luz del mundo. Cada aspecto de mi vida estaba marcado por este pacto. Desde mi cabello, que nunca debía ser cortado, hasta las estrictas reglas que me separaban de los demás, todo en mí proclamaba que pertenecía al Señor. Yo, como nazareo, no era simplemente alguien que seguía un conjunto de reglas. Era un hombre consagrado, apartado para un propósito especial. Según las leyes que Dios dio a Moisés en el libro de Números 6 del versículo 1 al 21, el voto nazareo incluía 3 compromisos fundamentales: abstenerse de productos de la vid. Esto significaba no consumir vino, bebidas fermentadas, uvas frescas o secas, ni siquiera las semillas o pieles de las uvas. Esta restricción representa pureza y separación de los placeres mundanos. No cortarse el cabello. El cabello largo era un símbolo visible de la consagración a Dios. Era un recordatorio constante de que la fuerza y la misión del nazareo no eran propias, sino un regalo divino. Evitar el contacto con cadáveres. Esto incluía no tocar cuerpos muertos, ni siquiera de familiares cercanos. Esta regla simbolizaba la santidad y la vida, contrastando con la corrupción de la muerte. Estos compromisos no eran opcionales ni simbólicos. Eran esenciales para mantener el pacto con Dios y asegurar que su favor permaneciera sobre el nazareo. Todas las reglas del voto nazareo, la más visible en mi vida fue mi cabello.
Nunca, ni una sola vez en mi vida, toqué una navaja o tijera. Cada hebra era un recordatorio de mi compromiso con Dios, y mi cabello largo se convirtió en una señal de la fuerza que Él me había otorgado. Pero esa fuerza no provenía de mi cabello en sí, como muchos creyeron. Era Dios quien me daba la fuerza. Mi cabello era solo el símbolo externo de esa relación divina. Cada vez que mis enemigos me subestimaban por mi apariencia, descubrían demasiado tarde que mi fuerza no tenía rival. Desde niño entendí que no podía vivir como los demás. Mientras otros comían y bebían libremente, yo debía abstenerme. Mientras otros vivían sin restricciones, yo tenía reglas claras que debía obedecer. A veces, este estilo de vida me hacía sentir aislado, diferente, pero sabía que mi consagración era un honor y una responsabilidad. Sin embargo, llevar este voto no era fácil. La tentación, la curiosidad y la presión de las circunstancias me acompañaban constantemente. Había momentos en los que cuestionaba por qué debía cargar con un peso tan grande. Pero incluso en mis luchas internas, siempre supe que mi vida tenía un propósito mayor que mis propios deseos. Mi voto nazareo no solo me separó espiritualmente, sino que también me dotó de una fuerza física incomparable. Desde joven sentí cómo la energía divina fluía a través de mi cuerpo. No era simplemente fuerza física, sino un poder que provenía directamente de Dios. Con esta fuerza, fui capaz de hazañas increíbles, como matar a un león con mis propias manos o derrotar a ejércitos enteros de filisteos. Mi fuerza era un testimonio del poder de Dios obrando en mí, un recordatorio de que Él estaba conmigo en cada batalla. Aunque fui consagrado a Dios desde el vientre, la vida me enseñó que el voto nazareo no era solo un conjunto de reglas externas, era una cuestión de corazón. Mi fuerza y mi llamado dependían de mi obediencia y mi fe en Dios, no solo de mi cabello o mi abstinencia. Cada vez que me alejaba de ese propósito, las consecuencias eran devastadoras. Hubo momentos en los que tomé mi voto a la ligera, olvidando que mi vida no era mía. Cada vez que puse mi confianza en mi propia fuerza o ignoré las reglas que me separaban para Dios, descubrí lo frágil que era mi posición sin su favor. El voto nazareo era mucho más que una lista de prohibiciones. Era un puente hacia una relación única con Dios. Aunque cometí errores, mi voto me recordaba constantemente que mi fuerza, mis victorias y mi propósito no eran míos, sino regalos divinos. Cada vez que obedecía, sentía la cercanía de Dios y el poder de su presencia en mi vida. Desde el momento en que Dios puso su mano sobre mí, mi vida dejó de ser ordinaria. Mi fuerza era un regalo divino, un poder sobrenatural que no tenía igual en el mundo. No había barreras, enemigos ni bestias que pudieran resistirme. Pero esta fuerza no era simplemente un talento físico, era un arma espiritual, una manifestación del poder de Dios para liberar a su pueblo. Mis hazañas no solo sorprendieron a los hombres de mi tiempo, sino que también se convirtieron en leyendas que trascendieron generaciones. Una de las primeras demostraciones de mi fuerza ocurrió mientras viajaba a Timnat, un lugar donde mi vida tomaría giros inesperados. Mientras caminaba por el camino, un joven león saltó hacia mí rugiendo con furia, listo para atacar. El peligro era inminente, pero el Espíritu de Dios vino sobre mí. Sin armas, solo con mis propias manos, agarré al león y lo despedacé, como si fuera un cabrito. Jueces 14 del versículo 5 al 6. ¿Qué poder había en mis brazos? No conté a mis padres lo que había hecho. Guardé este acto en silencio, pero en mi interior sabía que Dios me había equipado para enfrentar no solo a las fieras del campo, sino también a los enemigos de Israel. Días después, mientras regresaba, por el mismo camino decidí ver el cadáver del león que había matado. Para mi sorpresa, un enjambre de abejas había hecho su colmena en el cuerpo del animal, y allí había miel. Tomé un poco y la probé, luego llevé más a mis padres. Este evento no solo quedó grabado en mi memoria, sino que se convirtió en la base de un enigma que planteé a los filisteos durante mi boda. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Jueces 14 al 15. Aunque era un enigma para ellos, para mí representaba algo más profundo. Incluso en la muerte y el peligro, Dios puede traer dulzura y provisión. Cuando los filisteos, mediante engaños y amenazas, descubrieron la respuesta a mi enigma, mi ira fue feroz. No toleraba la traición, y más aún, sentía el peso de la opresión filistea sobre mi pueblo. Lleno del Espíritu de Dios, descendí a Ascalón, una ciudad filistea, y maté a 30 hombres tomando sus ropas como pago por la deuda de la apuesta que había perdido. Este acto fue solo el comienzo de mi confrontación directa con los filisteos. Los filisteos me traicionaron una vez más al entregar a mi esposa a otro hombre. Mi ira no conocía límites,
pero mi estrategia fue astuta. Capturé 300 zorras, até sus colas en parejas y les puse antorchas, encendidas. Luego las solté en los campos de trigo, los viñedos y los olivares de los filisteos, destruyendo sus cosechas y dejando su tierra en ruinas. Jueces 15 del versículo 4 al 5. Este acto no fue solo una venganza personal, sino un golpe al corazón de la economía filistea. Mis enemigos comenzaron a temerme como nunca antes. Una de mis hazañas más memorables ocurrió cuando los filisteos movilizaron un ejército para capturarme. Mi propio pueblo, temeroso de las represalias, me entregó atado con cuerdas. Creyeron que así terminaría mi historia. Pero cuando me llevaron ante los filisteos, el Espíritu de Dios vino sobre mí una vez más. Las cuerdas que me ataban se rompieron como hilos quemados, y en mis manos encontré una quijada de asno. Con esta arma improvisada, desaté mi furia contra el enemigo. 1000 hombres cayeron ese día bajo mi fuerza, Jueces del 15 al 16. Mientras los vencía, proclamé: con la quijada de un asno, montón tras montón, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. La tierra quedó cubierta de los cuerpos de mis enemigos, y mi victoria fue un recordatorio de que cuando Dios está con nosotros, incluso lo más simple se convierte en una herramienta de poder. Después de esta batalla, mi cuerpo estaba agotado y sediento. Clamé a Dios reconociendo que toda mi fuerza venía de Él y no me abandonó. Allí mismo en Lehi, Dios abrió un manantial de agua para mí, devolviéndome la vida y mostrándome su cuidado incluso en mis momentos de debilidad. Jueces 15 del versículo 18 al 19. Este episodio me recordó que mi verdadera fortaleza no provenía de mi cuerpo, sino de mi relación con el Dios de Israel. Con cada hazaña los filisteos se daban cuenta de que no podían derrotarme. Mi fuerza era una constante amenaza para ellos, y mi nombre se convirtió en sinónimo de terror. Sin embargo, también entendí que mi vida no era una serie de victorias personales. Cada batalla ganada era un paso más hacia el propósito de liberar a mi pueblo de la opresión. Aunque mis enemigos veían mi fuerza como una amenaza física, para mí era mucho más que eso. Cada hazaña era una demostración del poder de Dios obrando a través de mí. Sin embargo, también entendía que este don debía ser usado con sabiduría y responsabilidad. Mi fuerza no era para mi gloria, sino para la de aquel que me la había otorgado. A pesar de la fuerza que Dios me otorgó y de las hazañas que realicé en su nombre, yo era, al fin y al cabo, un hombre. Como cualquier hombre, tenía deseos, pasiones y debilidades. Mi fortaleza física contrastaba con una vulnerabilidad interna que en más de una ocasión me llevó a decisiones que complicaron mi misión. Y fue en el amor donde más erré. Los vínculos emocionales que formé se convirtieron en piedras de tropiezo que no solo afectaron mi vida personal, sino también mi propósito divino. Mi primer gran error fue mi matrimonio con una mujer filistea. Durante un viaje a Timnat, vi a una mujer que me cautivó profundamente. Aunque sabía que era filistea y que nuestro pueblo estaba en constante conflicto con ellos, insistí en que mis padres arreglaran el matrimonio. «Tómala para mí, porque ella me agrada», dije con determinación. Jueces 14:3. Mis padres intentaron disuadirme, recordándome que debía casarme con una mujer de mi propio pueblo, pero yo no escuché. Lo que parecía una decisión, basada en el deseo personal, terminó siendo parte del plan de Dios. Este matrimonio se convirtió en el catalizador de una serie de enfrentamientos entre Israel y los filisteos. Sin embargo, desde el principio fue un vínculo lleno de tensión y traición. Durante el banquete de bodas, planteé un enigma a los invitados filisteos, quienes, incapaces de resolverlo, presionaron a mi esposa para que les revelara la respuesta. Ella cedió a sus amenazas, traicionando mi confianza. Esa traición me llenó de furia. Abandoné a mi esposa, regresé a casa y al poco tiempo ella fue entregada a otro hombre. Este acto no solo rompió nuestro vínculo, sino que también encendió mi ira contra los filisteos, llevando a la destrucción de sus campos y provocando una escalada de violencia. Mi amor por ella, aunque genuino, se convirtió en el punto de partida de una cadena de tragedias. Mis debilidades no se detuvieron ahí. En otra ocasión, mi corazón y mis deseos me llevaron a Gaza, un lugar controlado por los filisteos. Allí me involucré con una prostituta. Los filisteos, al enterarse de mi presencia, planearon capturarme durante la noche, pero la fuerza que Dios me había dado no me abandonó. A medianoche me levanté, arranqué las puertas de la ciudad con sus postes y cerrojos, y las cargué hasta la cima de un monte. Jueces 16, versículo 1 al 3. Este acto, aunque demostraba
Mi poder también reflejaba la imprudencia con la que vivía, exponiéndome constantemente al peligro por seguir mis impulsos. Pero de todos los errores que cometí, ninguno fue más devastador que mi relación con Dalila. Ella no era solo una mujer, era la encarnación de mi debilidad más profunda. Dalila no era israelita ni compartía mi fe o mi misión, pero mi amor por ella me cegó. La atracción que sentía por ella era tan fuerte que ignoré las señales de peligro que se presentaron desde el principio. Los líderes filisteos se acercaron a Dalila con una propuesta tentadora. Le ofrecieron una suma exorbitante de plata si lograba descubrir el secreto de mi fuerza. Jueces 16, 5. Ella aceptó sin dudar, convirtiéndose en la herramienta que mis enemigos necesitaban para destruirme. En múltiples ocasiones me presionó para que le revelara el origen de mi fuerza. Al principio jugué con ella, dándole respuestas falsas que los filisteos usaron infructuosamente para intentar capturarme. Pero Dalila no se rindió. Con lágrimas y palabras seductoras insistió hasta quebrar mi voluntad. Finalmente le revelé la verdad. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si mi cabeza fuera afeitada, mi fuerza se apartaría de mí y sería como cualquier otro hombre. Jueces 16 al 17. Aquella noche, mientras dormía en sus brazos, Dalila llamó a un hombre para que me afeitara la cabeza. Al despertar, no sabía que el Señor se había apartado de mí. Cuando los filisteos me atacaron, intenté defenderme como antes, pero mi fuerza había desaparecido. Me capturaron. Me cegaron perforando mis ojos y me llevaron a Gaza, donde me encadenaron y me obligaron a moler grano en la prisión. Jueces 16, 21. Este momento fue el más bajo de mi vida. Perdí no solo mi fuerza, sino también mi dignidad, mi misión y mi conexión con Dios. La confianza ciega en mis propios deseos y la traición de Dalila me llevaron a una oscuridad literal y espiritual. Mis amores y pasiones fueron mi mayor debilidad. Aunque fui un hombre dotado de fuerza incomparable, mis decisiones personales a menudo sabotearon mi propósito divino. Cada vínculo emocional que formé fuera de la voluntad de Dios se convirtió en un paso hacia mi caída. Pero incluso en mi peor momento, no todo estaba perdido. Dios, en su infinita misericordia, aún tenía un plan para mi vida. El hombre que una vez fue el terror de los filisteos, ahora estaba reducido a un prisionero ciego y humillado. Mi caída fue completa. No solo perdí mi fuerza, sino también mi dignidad y mi conexión con Dios. Mi arrogancia, mi confianza en mí mismo y mi incapacidad para resistir la tentación habían abierto la puerta a mi destrucción. En la prisión tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mis errores. Me di cuenta de que mi fuerza no era mía, sino un regalo de Dios. Me había vuelto arrogante, confiando más en mi invulnerabilidad que en el poder divino que me sostenía. Había ignorado mi consagración como nazareo, quebrantando mi compromiso con Dios al entregar mi secreto a alguien que no compartía mi fe ni mi propósito. Pero incluso en mi oscuridad, Dios no me abandonó por completo. Mi cabello, símbolo de mi voto nazareo, comenzó a crecer nuevamente. Este detalle aparentemente insignificante fue un recordatorio de que mi relación con Dios no estaba completamente rota. A pesar de mi traición hacia Él, aún había una oportunidad para redimirme. Después de mi traición y captura, me encontré en el lugar más oscuro de mi vida, literalmente y espiritualmente. Ya no era el hombre fuerte que todos temían. Los filisteos me habían reducido a un prisionero ciego, humillado y obligado a moler grano en la prisión. En esos días de encierro, mis pensamientos giraban en torno a mi caída, mis errores y mi traición hacia Dios. Pero incluso en esa oscuridad había una chispa de esperanza. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente, y con él una renovada conexión con el Dios que nunca me había abandonado por completo. Cada día en la prisión era una oportunidad para reflexionar. Había perdido todo: mi fuerza, mi vista, mi libertad y mi orgullo. Pero en esa pérdida algo comenzó a cambiar en mí. Comprendí que mi fuerza nunca había sido mía, siempre había sido un regalo de Dios, una manifestación de su poder para cumplir su propósito. Me di cuenta de que había usado ese don divino para satisfacer mis propios deseos y no para glorificar a Dios como se suponía. Ciego y sin la distracción de mi propia arrogancia, empecé a ver con mayor claridad. La prisión se convirtió en un lugar de arrepentimiento, un espacio donde clamé a Dios en mi desesperación. Aunque no podía ver físicamente, mi corazón comenzó a percibir su presencia nuevamente. Sentí que aunque me había apartado de Él, Él no se había apartado completamente de mí.
Los filisteos, embriagados por su victoria, organizaron una gran celebración en el templo de Dagón, su dios principal. Creían que Dagón había entregado al poderoso Sansón en sus manos. Miles de personas se reunieron en el templo, incluyendo a los principales líderes y nobles, para ofrecer sacrificios y alabar a su dios por haberme derrotado. En medio de su júbilo, decidieron exhibirme como un trofeo de su victoria. Me sacaron de la prisión y me llevaron al templo para que entretuviera a la multitud. Mientras me conducían, un joven me guió de la mano, ya que mi ceguera me impedía orientarme. La burla y el desprecio de mis enemigos eran insoportables, pero en mi interior algo se estaba gestando. Sabía que este momento no sería el final de mi historia. Cuando llegué al centro del templo, pedí al joven que me colocara junto a las dos columnas principales que sostenían la estructura. Sentí con mis manos los pilares, y en ese momento levanté una súplica a Dios, quizás la más sincera de toda mi vida. Clamé con todo mi corazón: Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego. Dame fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Jueces 16, 28. Mi oración no fue solo un pedido de venganza. Fue una declaración de dependencia total en Dios. Ya no confiaba en mi propia fuerza ni en mi invulnerabilidad. Sabía que solo Él podía darme el poder para cumplir su propósito una vez más. Con ambas manos apoyadas en los pilares, reuní toda la fuerza que Dios me devolvió. Grité con todo mi ser y empujé las columnas con todo mi poder. El templo comenzó a tambalearse y en cuestión de segundos se derrumbó, aplastando a los miles de filisteos que estaban dentro, incluyendo a sus líderes y nobles. Ese día, en mi muerte, maté a más enemigos de los que había derrotado en toda mi vida. Jueces 16:30. Este acto final no fue solo una venganza personal, fue un acto de redención. Aunque mi vida estuvo marcada por errores y fallas, en ese momento me convertí nuevamente en un instrumento de la justicia divina. Dios usó mi sacrificio para dar un golpe devastador al dominio filisteo sobre Israel, recordándole a mi pueblo que Él todavía estaba con ellos, incluso en los momentos más oscuros. Aunque mi vida terminó en ese templo derrumbado, mi legado trascendió mi caída. Fui un hombre lleno de contradicciones, fuerza y debilidad, fe y duda, valentía y vulnerabilidad. Pero a través de todo Dios mostró su misericordia y poder. Mi historia no es solo una lección de advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la desobediencia, sino también un recordatorio de que incluso los más caídos pueden ser redimidos cuando vuelven a Dios con un corazón sincero. Mi vida, marcada por hazañas extraordinarias, errores humanos y una conexión única con Dios, culminó con un acto que definió mi propósito final. Aunque había caído en desgracia, mi sacrificio en el templo de Dagón no solo trajo justicia a mi pueblo, sino que también selló mi legado como un símbolo de redención, fe y la soberanía de Dios. En mi muerte, logré lo que no pude alcanzar completamente en mi vida: una victoria total sobre los opresores de Israel. Cuando empujé las columnas del templo y el edificio, colapsó. No lo hice solo por venganza, sino porque entendí que mi vida tenía un propósito mayor que mis propios deseos o ambiciones. Mi fuerza, mi consagración como nazareo y cada etapa de mi vida habían sido parte de un plan divino para liberar a Israel de la opresión filistea. Ese momento final no fue una casualidad, sino el clímax de una misión que Dios había trazado desde antes de mi nacimiento. Mi muerte fue un acto de redención, no solo para mí, sino también para mi pueblo. Aunque había fallado en muchos aspectos, Dios en su misericordia me dio la oportunidad de cumplir mi propósito en mi último aliento. Mi vida, llena de altibajos, mostró que incluso aquellos que han caído profundamente pueden ser restaurados cuando vuelven a Dios con un corazón sincero. Este sacrificio también redimió mi voto nazareo. Aunque había quebrantado mi consagración, al revelarle mi secreto a Dalila, Dios no me desechó por completo. En el momento de mi arrepentimiento y súplica, Él respondió con poder, mostrándome que su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Pero mi legado trasciende mi época. A lo largo de la historia, mi vida ha sido recordada como un ejemplo de las complejidades humanas y la misericordia de Dios. Fui un hombre fuerte pero vulnerable, consagrado pero imperfecto, usado por Dios a pesar de mis fallas. Mi historia sirve como una advertencia contra la arrogancia y la desobediencia, pero también como una fuente de esperanza para aquellos que buscan redención. Mi vida es un testimonio del poder de Dios que opera incluso en medio de nuestras debilidades. Aunque mi fuerza física me definió a los ojos del mundo, mi verdadera fortaleza vino de mi relación con el Señor.
Cada vez que confié en Él, experimenté victorias increíbles. Cada vez que me alejé, enfrenté las consecuencias de mi orgullo. Mi sacrificio final, aunque significativo, fue solo un anticipo de un sacrificio mayor que vendría siglos después. Mi muerte trajo libertad temporal a Israel, pero el sacrificio de Jesús en la cruz trajo libertad eterna a toda la humanidad. En este sentido, mi vida apunta hacia el propósito redentor de Dios, quien a través de la entrega de su Hijo cumplió el plan definitivo para salvar al mundo. Aunque mi vida terminó bajo los escombros del templo de Dagón, mi legado continúa. Soy recordado no solo por mi fuerza física, sino también por la gracia de Dios que me sostuvo incluso en mis momentos de mayor debilidad. Mi historia es una mezcla de advertencia y esperanza. Advertencia para aquellos que confían en su propia fuerza y descuidan su propósito divino. Y esperanza para quienes, como yo, necesitan redención y una segunda oportunidad. Mi último acto fue más que un sacrificio. Fue una declaración de fe, una entrega total a la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje final de mi relato. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito y traer gloria a su nombre.